pero otro de los temas fundamentales tiene que ver con la economía, lo dicho por el propio Javier Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias, sí, del Congreso Nacional, que dijo que iba a someter a la discusión del Parlamento el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que bueno, se va corriendo, ¿no? Que ya está, que lo tenemos cerrado, que faltan algunas cositas, que bueno, eso todavía no está, se esperaba un anuncio que hasta que entré aquí al estudio no estaba resuelto por parte del Fondo Monetario Internacional, pero la economía sigue siendo y seguirá siendo cada vez más, inclusive a partir de las políticas que implementa los Estados Unidos Donald Trump, una cuestión para analizar a la Argentina. Y como no sabemos de economía, no sabemos, no quiero hablar en tercera persona, no sé de economía, soy un humilde periodista, para hablar de temas importantes en esta cuestión y en esta materia, hemos convocado a Daniel Artana, un hombre que está allí en Fiel, un economista jefe. Daniel, Darío del Arco desde Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo anda? Muchas gracias por atendernos. Bien, muy bien. A ver, esperando qué es lo que ocurre con el fondo y para arrancar ya con este tema, la pregunta es, para el gobierno de Javier Milei, para su gestión, ¿es fundamental que el acuerdo salga sí o sí? Bueno, es importante. Recordemos que el acuerdo con el fondo que firmó el gobierno anterior había postergado los pagos al fondo, difiriéndolos para el gobierno que lo seguía. Entonces hoy el gobierno actual, lo que resta del mandato del presidente Milei, tiene que, o hasta fin del 27, tiene que pagar entre intereses y capital al fondo, si no tuviera un acuerdo nuevo, 13.000 millones de dólares en 25, 26, 27. Artana, Entonces, para no hacerlo cometer errores a ustedes, como por ahí el que he cometido yo, porque es una información prácticamente de último momento, de las 13:10, decir que el Fondo Monetario Internacional dijo que no tendrá en cuenta la decisión del Congreso argentino para firmar un nuevo acuerdo. Habló Julie Cossack, que es vocera del organismo, explicó en conferencia de prensa que, aunque valoran el apoyo político y social, la eventual sanción de una ley convalidando los términos del programa económico es una cuestión de derecho interno que no influye en la decisión que tomará el board. Le digo esto para poner en contexto lo que usted nos va a explicar. no es porque hubo acá alguna especulación también de que el fondo estaba pidiendo el acuerdo del Congreso. Ahora está la interpretación de la ley esa que se votó en la gestión anterior y que aparentemente exige que un acuerdo de este tipo pase con el fondo, porque sobre todo si hay fondos nuevos. Pero eso, la discusión legal a mí me excede, así que yo lo único que le quiero decir, usted me preguntó, ¿era necesario? Bueno, y sí, es necesario, aunque sea un acuerdo para refinanciar lo que vence. Sí. Porque todavía Argentina no accede al mercado voluntario de capitales, porque el riesgo país está muy alto, y le pondría una presión al banco, a la reserva del Banco Central, los pagos de esa magnitud. De hecho, hubo ayer un informe de un banco internacional muy importante, como es UBS, que dijo que se hablaba de un acuerdo de 20.000 para hacer frente a los 12 que vencen hasta el 10 de diciembre del 27, yo dije 13 porque tomo hasta el final del 27, más 8.000 fondos nuevos que serían utilizados para fortalecer reservas. Claro. No sé si eso es verdad o no es verdad, pero está en un informe de UBS. Claro, ¿no es cierto? sí. Le iba a preguntar, si fuese verdad eso que dice UBS, ¿es suficiente para la Argentina? ¿Es lo que espera Toto Caputo? ¿O esos 8.000 de libre disponibilidad parecen o dan sabor a poco para lo que va a necesitar el gobierno? No solo para... Sí. Ahí hay que tener en cuenta también los límites que tiene el Fondo Monetario, ¿no? Porque claro, Argentina ya había tenido un mega préstamo en la época de Macri que fue ampliado, después ese préstamo se renegoció en la época de Alberto Fernández. Argentina es el principal deudor del fondo, tampoco es que el fondo le pueda dar a Argentina todo lo que Argentina eventualmente quiera. No, claro. Ahora, de todas maneras, es un apoyo importante, porque eso, en la medida que esos fondos nuevos, si es que aparecen, que yo creo que van a aparecer, se pagan después de un año, eso se va a computar en la metodología como reservas netas, y usted va a tener la reserva neta en territorio positivo, que hoy siguen estando en territorio negativo. Entonces, es importante la suma, no es un tema menor y da cierta tranquilidad en un año electoral, donde a veces aparecen un poco de tensiones financieras por intentos de las personas y de la familia de dolarizar portafolios, por la incertidumbre que a veces generan las elecciones, da alguna tranquilidad para que el gobierno pueda ejecutar la política cambiaria
que viene siguiendo hasta ahora, ¿no? Artana, lógicamente desde el Fondo Monetario, COSAC dijo que las negociaciones continúan de manera constructiva, bueno, todo lo que se venía diciendo, Se dice habitualmente. se dice habitualmente, que son cordiales, es parte de la diplomacia en estas negociaciones, pero lo concreto es, ¿sigue existiendo la diferencia entre el gobierno de Milei o el propio Milei y el fondo respecto del valor del dólar? ¿Está atrasado, no está atrasado? ¿Le piden correcciones? Eso no lo sé, porque no estoy en la negociación. Lo que yo le puedo decir es que qué es lo que uno sabe a partir de lo que habitualmente dice o dijo el fondo sobre la Argentina. El fondo está preocupado. Esto está en informes oficiales, así que es público. Sí, sí. Si uno lee esos informes, a menos que hayan cambiado de opinión, manifestaban ahí una preocupación por las restricciones cambiarias, en particular por el dólar blend que favorece a los exportadores y por las restricciones de pago de dividendos al exterior, y también manifestaban alguna preocupación por el nivel del tipo de cambio, que consideraban que hace ya, no sé, 6 meses ya estaba atrasado respecto de lo que ellos consideraban como razonable. Esto está en un informe oficial, Sí, no es que sí, ahora sí. yo no estoy, si Sí, cambiaron de opinión, sí. no lo puedo saber porque no estoy en la cabeza de la gente del Fondo Monetario. No, aparentemente, y por la información que uno puede llegar a disponer, ellos no han cambiado de opinión, y tampoco Javier Milei, que sostiene que el dólar no está atrasado, que no piensa devaluar y que por lo tanto da la impresión, ¿no?, que ambos se mantienen en sus 13, pero bueno, hacia un acuerdo Bueno, ambas pero partes tienen que ceder. yo le digo una cosa, Darío. Yo digo en esto que a mí me gusta mirar un poquito más allá. Sí. Nosotros no sabemos, ni usted ni yo creo, cuál es el régimen cambiario que el gobierno tiene en la cabeza aplicar el día que normalice y no tengamos, o tengamos levantado buena parte del cepo. Ajá. ¿Va a flotar el tipo de cambio, limpio, sucio, o va a seguir fijando el tipo de cambio? Claro. Si flotan, puede haber movimientos en el mercado que lleven una depreciación del tipo de cambio, y es parte de las reglas de juego. Entonces, yo digo que nosotros estamos muy atrapados con la discusión de corto plazo, la reducción de la inflación ahora, el gobierno que obviamente no quiere agitar las olas de acá a la elección. Ahora, esa no es la situación que el propio gobierno dice que va a regir en el resto de su mandato. El propio presidente ha dicho que el año que viene no vamos a tener cepo. Entonces, después ahí me tiene que decir cuál va a ser el régimen cambiario. Lo dirá el Banco Central, todavía no lo sabemos. Pero todavía no sabemos si van a descartar un régimen de flotación. Y si flota, oscila. Claro. Sí, Entonces, este argumento de que va a ir siempre para abajo, que va a ir a los 600 de la convertibilidad, como dijo el presidente, en alguna medida le sugiere, no nos da muchas pautas respecto a cómo va a ser ese régimen cambiario cuando la situación esté normal. Claro. Entonces, yo diría, hay muchas cosas que acá todavía hay que ir despejando incertidumbre y que no tenemos clara. Una es cuándo va a haber acuerdo con el fondo, porque yo creo que va a haber. Sí. Segundo, cuántos fondos de libre disponibilidad va a tener. Tercero, a qué se va a comprometer la Argentina. Va a haber alguna liberación de restricciones cambiarias, aunque no todas seguramente. Ajá. Y cuarto, cuándo se va a levantar el cepo, que Claro. seguramente va a ser después de la elección de medio término. Sí, bueno, porque... Y después de eso, sí. ¿cómo va a ser la vida post-cepo? Claro, claro. Miren todas las cosas que nos falta Sí, saber. sí. Artana, recordémosle a la gente que Javier Milei había dicho en una entrevista que el cepo se iba a levantar el 1 de enero de 2026, y en una posterior entrevista, creo que fue con el mismísimo Johnny Viale, esta entrevista tan polémica que originó la participación de Santiago Caputo, interrumpiendo la nota y demás, dijo que el cepo se iba a levantar en el transcurso de este año, con lo cual hay que ir tomando las actualizaciones que se hacen de uno y otro lado. Pero Claro. comprendido esto que tiene que ver con el fondo, le pregunto sobre otra cuestión. ¿Qué tanto puede llegar a influir en la Argentina, si es que se sabe, porque esto es una cuestión global, esta guerra comercial que ha desatado a muy pocos días de haber asumido Donald Trump con la cuestión de los aranceles, etcétera, etcétera? Mire, la principal potencia del mundo se vuelva más proteccionista que antes, es una mala noticia para el mundo, y nosotros estamos dentro del mundo. Ajá. En general, más allá de que en todas partes hay algún nivel de proteccionismo, la apertura al comercio, yo diría que los estudios al respecto son contundentes, ha ayudado a que el mundo crezca más que lo que hacía cuando estaba cerrado, no sé, hace 100 años atrás, o el momento que usted quiera poner. Entonces, ir a contramano de eso por una cuestión de corto plazo y que eventualmente le puede dar algo de nivel de actividad
en el corto plazo a Estados Unidos adicional, pero a la larga los estudios dicen que la va a perjudicar al propio Estados Unidos. Ajá. Entonces, no es una buena noticia, no es una buena noticia. Esto, ahí habrá que ver cómo se reacomode y en qué termina, porque mucho de esto también tiene que ver con estrategia de negociación. La cosa empezó peor de lo que por ahí se esperaba, pero también ha habido alguna flexibilización del gobierno americano respecto de anuncios del presidente Trump. Así que habrá que ver, pero cuanto antes se resuelva esto y el mundo entre en una situación normal de comercio relativamente libre, mejor. Si se demora, porque tenemos muchos años de... Porque, a ver, los europeos van a reaccionar, de hecho ya han dicho, Canadá y México van a reaccionar, China va a reaccionar, sí, claro. Eso mete al mundo en una carrera proteccionista en la cual perdemos todos. Le pregunto desde la absoluta ignorancia, ¿el proteccionismo que está buscando Donald Trump de la economía norteamericana hace presumir que el dólar se va a fortalecer o que pueda llegar a debilitarse? Bueno, eso hoy por hoy es para fortalecer, porque el argumento es que si usted aumenta la protección, eso le va a generar un aumento de precios que, aunque sea de una sola vez, le va a contaminar la tasa de inflación un tiempo, y eso va a hacer que la Federal Reserve o demore la baja que pensaba hacer o incluso suba la tasa de interés. Y cuando eso ocurre, habitualmente el dólar se fortalece. Ajá. Además, usted tiene que los otros países, cuando esto ocurrió en la primera presidencia de Trump, los chinos dejaron de depreciar su moneda para compensar un poco el efecto de los mayores aranceles de Estados Unidos. Claro. Podría ocurrir algo parecido también ahí. O sea que también hay decisiones que toman los otros países que terminen llevando un dólar más fuerte por cosas que pasan en Estados Unidos y por lo que pasa en las decisiones de política monetaria y cambiaria de China, de Europa y otros países, ¿no? Perfecto, le hago la última, que nos tenemos que ir una tanda en este del arco político y tiene que ver con la inflación. ¿Tienen algún número ya definido ustedes de la inflación de febrero? Parecería que a nosotros nos ha dado más alta que enero en Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y parecería en el reportaje que dio, el último reportaje que dio el presidente, creo que fue con Majul, él medio abrió el paraguas de que por el tema de la carne, la inflación de febrero por ahí que habló de que hay que mirar la tendencia y no los vaivenes de un mes a mes. Así que mi impresión es que febrero va a dar un poco más alta que enero, y otra vez, yo creo, como ahí coincido con el presidente, que hay que mirar la tendencia, no lo que pasa de un mes a otro y empezar a decir, bueno, esto fracasó porque febrero es de más alto que enero, si es que finalmente se concreta eso, ¿no? ¿Y en Gran Buenos Aires cuánto le dio, Artana? ¿Cómo? ¿Qué número les dio a ustedes a la medición del Gran Buenos Aires? Nos dio arriba del 2%. Lo que pasa es que la canasta de la Ciudad de Buenos Aires es distinta que la canasta general. Claro. Entonces nos dio más. Lo que hay que mirar es el cambio, y el cambio dio una diferencia, vamos, que es visible en los datos, no una diferencia menor, ¿ok? Artana, pero va a dar 2 y pico febrero. 2 y pico. Gracias por habernos atendido, ¿eh? A usted, que siga bien, Darío. Que siga muy bien, muchísimas gracias. Estábamos hablando con quienes saben, como les decía yo, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hay que hacer cuando uno no maneja el tema en su totalidad. Así que estábamos hablando con el economista jefe de Fiel, Daniel Artana, con algunas definiciones muy, pero muy interesantes.